¿Qué tal, Zep Films? Me corté el pelo, ¿vieron? Algunos estuvieron comentando por ahí que ya me estaba pareciendo a L, el de Death Note. Bueno, tienen razón, así que me lo tuve que cortar. Bienvenidos a otro tutorial sobre video y producción. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy vamos a estar hablando sobre creación de personajes. Cómo hacer personajes para nuestros guiones. Seguramente ustedes ya lo saben, pero por las dudas les cuento que en un guión, en una película, en una historia, en un libro, en cualquier cosa que tenga que ver con contar algo, narrar algo, el personaje es una de las bases más importantes. ¿Por qué son tan importantes los personajes? Y bueno, porque además de ser quienes mueven la historia, son los que nos ayudan a la audiencia a identificarnos con la historia, nos dan ganas de seguir viendo lo que está pasando. Mientras más tridimensionales sean los personajes, más ganas vamos a tener nosotros de ver qué es lo que le va a pasar, ver cómo sigue la historia desarrollándose. Crear un personaje tridimensional, interesante, desde cero, no es una tarea muy fácil. De hecho, es una tarea donde nos podemos confundir muy fácil. Así que acá les dejo 5 tips para crear personajes que a mí me ayudaron mucho. Espero que a ustedes también. Número 5. Hace unos cuantos años el autor Henry James escribió en su libro El arte de la novela que una de las cosas más importantes para mostrar a nuestro personaje es que haya un incidente, un conflicto, un accidente o algo que muestre a nuestro personaje tal cual es. En las películas este suceso se puede ver muy claramente. Siempre hay algo, alguna acción, algún cambio, algo que nos muestra al personaje tal cual es. Y de esa manera nosotros podemos generar una identificación con ese personaje. Podemos sentirnos tristes cuando el personaje se siente triste o podemos sentirnos contentos cuando el personaje logra algo, que es lo que generalmente se busca. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, cuando Frodo finalmente toma la responsabilidad de llevar el anillo de Mordor, ahí empieza a mostrarnos al personaje en su verdadera forma. Cada vez empieza a desarrollarse más a medida que sucede la historia, pero ese fue el suceso que lo convirtió de un personaje unidimensional, normal, a alguien con quien nos podíamos identificar, a alguien que podíamos sentir pena si le pasaba algo, ¿entienden? Es algo muy importante este suceso, es el que nos va a ayudar a que nos identifiquemos con el personaje. ¿Quieren un ejemplo más transgresor? Bueno, en la película Blow Up de Michelangelo Antonioni, cuando el personaje principal descubre la rareza en la foto que estuvo tomando, ese punto medio extraño, y decide investigarlo, a nosotros también nos da curiosidad, porque nosotros ya nos identificamos con el personaje, sabemos qué es lo que hace, qué es lo que le interesa, y por lo tanto sentimos cierta identificación con él, porque está muy bien desarrollado, nos dan ganas de saber también qué es eso que descubrió en la foto, nos empieza a interesar la fotografía, aunque nunca fuimos fotógrafos. ¿Entienden? Ese tipo de cosas generan identificación con el personaje y ayudan a que nosotros veamos cómo es el personaje realmente, a que veamos todos sus aspectos. Número 4. Waldo Salt, un muy buen guionista de Hollywood, y no solamente un buen guionista, él estuvo en las listas negras de Hollywood, así que aparte de buen guionista era un verdadero rebelde contra el sistema. Decía que lo que a él más le parecía necesario para crear un buen personaje era una necesidad dramática, un objetivo del personaje. Si lo pensamos bien, el tipo tenía razón. Realmente crearle un objetivo al personaje nos puede ayudar en dos aspectos para nuestra película. Por un lado, lo convierte en alguien más tridimensional, nos muestra las distintas facetas que tiene este personaje para lograr su objetivo, y por otro lado nos ayuda a generar conflicto, nos ayuda a desarrollar el segundo acto. Fíjense que si nuestro personaje tiene un objetivo, nosotros como guionistas podemos meterle trabas al personaje, podemos hacerle la vida imposible para que no logre ese objetivo y de esta manera generar un conflicto en el segundo acto, desarrollar nuestro segundo acto y hacerlo más interesante para la audiencia. Obviamente, de esta manera la gente se va a identificar con el personaje y va a querer que logre esos objetivos, y cada vez se va a poner peor mientras más problemas aparezcan, entonces va a tener más ganas de seguir viendo la película. Eso está muy bueno, un muy buen tip que nos dio el genial Waldo Salt. Número 3. Conocer bien a nuestro personaje. Básicamente eso. Cuando nosotros vamos a ver una película, cualquiera que sea, generalmente vemos una fracción de la vida de este personaje, lo que llamaríamos la vida exterior. Ahora, nuestro personaje no arrancó su vida con la película, no es que ahí está en cero, de hecho hay toda una historia de fondo detrás que nos puede ayudar a desarrollar a nuestro personaje. ¿Qué hacía nuestro personaje antes de que arrancara la película? ¿A qué se dedicaba? ¿Con quién se veía? ¿Quiénes eran sus amigos?
cómo empezó la vida de nuestro personaje. Esto se llama vida interior y se puede solucionar muy bien si nosotros le creamos una biografía a nuestro personaje, si nosotros conocemos bien a nuestro personaje desde que empezó su vida hasta donde estamos nosotros parados en la película. Construirle una biografía a nuestro personaje es algo muy útil. De hecho, nos puede revelar cosas como cuántos años tiene, dónde nació, en qué idioma habla. Todas esas cosas nos ayudan a que el personaje no sea de cartón, no sea algo completamente simple, sino que tenga algo más, sea completamente único, lo hayamos creado desde cero. Eso ayuda mucho a entender a nuestro personaje, a conocerlo bien y a que sea más interesante durante la película. Cosas que le hayan pasado antes de que arrancara la película pueden afectar en cómo se va desarrollando durante esa vida exterior que aparece en el film. Número 2. Como habíamos dicho antes, crear una biografía para nuestro personaje puede ser algo muy útil, tanto para desarrollar la historia, para hacerla un poco más interesante, como también para conocer bien a este personaje que estamos creando. De todas maneras, la vida de cualquier personaje generalmente se desarrolla en 3 niveles: el profesional, el personal y el privado. Estos 3 niveles son importantes porque nos determinan cómo va a ser nuestro personaje en las distintas situaciones. Si ustedes se fijan, generalmente la gente no es igual en el trabajo que cuando está con su familia o cuando está completamente sola. Por eso es muy importante saber cómo acciona nuestro personaje en estos 3 aspectos de su vida. Cómo es con la gente de su trabajo, si se lleva bien con la gente, si es buena persona, y después cuando llega a su casa y está con su familia, ¿es la misma persona? ¿Es buena gente con su mujer? ¿Le pega a su mujer? ¿O simplemente va a su casa y es completamente cero, es un zombie cuando llega a su casa, pero en el trabajo es completamente activo? Esas cosas son importantes. Y después también es bueno saber si el tipo cuando está solo es una persona igual a como cuando es en el trabajo, o es mucho más tímido cuando se encuentra en una situación completamente solitaria. Ese tipo de cosas son importantes de saber, ayudan a darle profundidad al personaje. Y obviamente, si tenemos un personaje con más profundidad, la audiencia se puede identificar más fácil con él y va a tener ganas de saber lo que le pasa a este personaje. Número 1, vamos. Y bueno, terminamos nuestra lista con este último tip que para mí es uno de los más importantes, y es, durante la película, desarrollar a nuestro personaje mediante acciones y no palabras. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que es muy efectivo que nuestro personaje muestre aquello que siente, que no lo diga, que no esté todo el tiempo diciéndose. Con esto no quiero decir que esté en contra de los diálogos, para nada. Los diálogos pueden ayudar mucho, pero no se tiene que decir todo. La mayoría de las cosas, si las podemos mostrar, y sobre todo en cine, es mucho mejor. Si nuestro personaje tiene una pierna rota, mostrémoslo caminando mal. No digamos, este personaje tiene una pierna rota. A ese tipo de cosas me refiero. Contar la historia de fondo por medio de imágenes. Estamos en el cine. Si la podemos contar a través de lo que se muestra, es mucho mejor que si nuestro personaje nos la cuenta. Hay una escena en la película de Citizen Kane que, además de ser muy buena, retrata muy bien aquello que nosotros queremos explicar acá. Cuando Kane se casa con uno de los personajes en la película, el autor, en vez de decirnos que los personajes estaban teniendo un mal matrimonio o que ese matrimonio se estaba viniendo abajo, nos muestra una escena donde ellos simplemente desayunan y cómo de esa manera se van separando de a poco. Mientras más desayunos van pasando, más se empiezan a distanciar los dos personajes. Primero empiezan re juntos y después en el tercer desayuno ya están recontra separados, y eso no nos dijo nada, pero a la vez nos está diciendo mucho, nos está diciendo cómo se fue trabajando el matrimonio, y me parece que es una escena que tendríamos que ver para este tipo de cosas. Las acciones están antes que las palabras. Si pueden resolver un conflicto del personaje con acciones, es mucho mejor que si se lo cuentan a la audiencia. Esto para nada quiere decir que esté en contra del diálogo, al contrario, los diálogos pueden ser muy útiles a la hora de desarrollar a nuestro personaje. El acento con el que habla, etcétera, cómo se comunica, ayudan mucho a crear personajes. Pero lo que digo es que si nosotros mostramos cómo el personaje acciona en distintas situaciones, es mucho mejor que si lo contamos. Sobre todo en cine, que la mayor parte de las veces estamos mostrando imágenes y viene bien, ya que tenemos la posibilidad, mostremos. Así que bueno, espero que este tutorial, estos 5 tips, les hayan servido. Si les gustaron, pónganme like ahí abajo, comenten el video y no se olviden de suscribirse para nuevos tutoriales todas las semanas. No se olviden de compartir este video con sus amigos, de contarle lo nuevo que estuvieron aprendiendo y de chequear el nuevo canal que tengo, que se llama Zepfilms Gameplays, que es sobre videojuegos. Ahora en un ratito vamos a estar subiendo videos, así que no se lo pierdan. Y por último, si tienen algún tipo de pregunta, sugerencia o quieren pedirme algún tutorial en particular, comuníquense conmigo a través de Facebook,
Facebook, Twitter o Google+. También tienen mi página web que es www.zepfilms.com. Muchísimas gracias por ver este tutorial y nos vemos la semana que viene.